Conversando de la fe con café. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa como siempre, hoy más tempranito, para este excelente tema del que vamos a hablar precisamente hoy. Conversando de la fe con café. con café. Bueno, el día de hoy tenemos invitados como siempre, tenemos aquí a mi amigo Freddy. ¿Cómo estás, Freddy? Muy buenos días, Sergio. Muy bien, gracias a Dios. Conocido por todos ustedes, pero tenemos otra persona que hoy nos acompaña por primera vez. Es un gusto y una bendición tenerla. Tenemos a Johanny. Johanny, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Bueno, buenos días. Johanny no solo es una invitada muy especial, sino que es la esposa aquí de nuestro hermano Freddy. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Johanny. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial. Personalmente pienso que nos toca a la mayoría de las personas, creyentes y no creyentes, y que es algo que también nos frena de las bendiciones de Dios y nos puede causar una vida completamente en caos y perdida, y es la pereza. La pereza se trata de cuando tenemos falta de ánimo para hacer algo, ¿no? Podemos ver un ejemplo muy común, y eso sé que nos ha pasado a todos, y es que estamos durmiendo y tenemos que levantarnos a trabajar o hacer alguna de nuestras actividades, de nuestras tareas, y nos tenemos que levantar temprano y ponemos la alarma, no sé, a las 7 de la mañana, y decimos, no, de 15 minuticos más, y ahí nos quedamos durmiendo, y después nos levantamos tarde y entramos en afanes y toda la cosa. Y eso se vuelve una rutina, ¿no? La pregunta aquí en realidad es, más allá de hablar de la pereza como un tema secular, ¿no? Es hablar de qué dice la palabra de Dios acerca de la pereza. Hay tres versículos que me gustaría tener en cuenta para comenzar. Está en Romanos 12:11 y dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ahora vamos al libro de Proverbios. De los tantos proverbios que hablan de la pereza, me gustó mucho este que está en Proverbios capítulo 6, versículo 9 al 11. Dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Y así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Entonces ahí vemos también que la pereza trae como consecuencia, y eso lo vamos a hablar ya en el transcurso del programa, pobreza. En Proverbios 13:4, que es otro versículo más, donde dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperarán. Eso está en la Nueva Traducción Viviente, en Proverbios 13:4. Yo no he conocido una persona exitosa que sea perezosa. No la conozco. Normalmente son personas muy diligentes, muy esforzadas, ¿sí? Como también nos lo enseña la palabra en el libro de Josué, capítulo 1, donde dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y bueno, ahí también continúa: siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bueno, entonces ahí nos está aclarando que la pereza no es el esfuerzo. No demos ocasión a la pereza, sino que seamos diligentes en ello. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y también podemos ver que la pereza está muy relacionada también. En el libro de Proverbios habla mucho de la sabiduría, ¿no? Y una persona, dice que una persona sabia no es una persona perezosa. Una persona sabia es una persona diligente, ¿no? Y ya lo contrario es una persona holgazana, una persona que ya quiere que todo venga solo. Sergio, hay algo muy interesante y muy importante, y es que en la Biblia podemos ver desde el principio a fin, te habla sobre, o sea, a Dios le gusta las personas que seamos activas, y lo vemos en Adán. Dios colocó a Adán y no dijo: este es mi hijo, lo voy a poner a descansar. Él lo colocó a trabajar desde el principio. Uno siempre tiene algo que hacer. Y es muy bonito ver cómo el Señor ayuda y restaura a uno cuando uno quiere ser diligente, cuando uno se esfuerza, cuando uno quiere salir adelante. El Señor te ayuda con todo eso, y lo más importante es la oración y la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Me parece también muy interesante que Dios creó el mundo en 6 días, creó todo en 6 días, y descansó el séptimo. Entonces es muy importante entender
que obviamente Dios quiere que descansemos, pero hay un tiempo. También lo dice Eclesiastés, que es otro libro que escribió el rey Salomón, que hay un tiempo para todo, ¿cierto? Dios tiene un tiempo para que la persona también descanse, ¿no? Tampoco queremos decir como que tienes que estar trabajando y trabajando, porque no. Obviamente Dios hizo un tiempo para el descanso también porque sabe que el ser humano se cansa. Entonces es también muy importante saber que hay un tiempo para todo, ¿no? De eso mismo se trata la diligencia, ¿no? De priorizar también las cosas. Y bueno, ¿qué consecuencias traerá para una persona, para la vida de una persona dominada por la pereza? Pienso que la peor consecuencia de la pereza, más allá de una vida sin logros, una vida facilista, es que hay unas malas costumbres que se adquieren, ¿no? Se deja de trabajar, entonces ya en vez de trabajar se hacen otras cosas y estamos enfriándonos espiritualmente, ¿no? Estamos enfriándonos espiritualmente porque dejamos de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Entonces nos enfriamos espiritualmente y cogemos malas costumbres, digamos que nos alejamos de Dios y volvemos un poco a esa vida antigua, mundana que vivíamos antes. Dentro de lo que tú ya dijiste, como lo que acabas de decir de la pobreza, también está el descrédito. Una persona perezosa no tiene, digámoslo así, buena honra, ¿sí? Por ejemplo, normalmente un patrón, ¿qué hace? Averiguar sobre qué tan buen trabajador es esa persona, ¿sí? Y pues cuando va a averiguar, ¿qué le van a decir? No, es muy perezoso, ¿sí? Llega tarde. Y por ejemplo, que es muy común y creo que es importante mencionar, que lamentablemente he escuchado muchos testimonios de emprendedores que contratan personas cristianas y quedan, mejor dicho, decepcionados porque llegan tarde y empiezan a decir que era que estaban orando, ¿sí? Que era que estaban buscando una presencia de Dios tan maravillosa que pues ellos sabían que el jefe iba a entender. Entonces usan las cosas de Dios como excusa cuando debe ser lo contrario. Nosotros debemos de ser personas ejemplares, de testimonio, ¿sí? Y eso debe ser así, debemos esforzarnos en dar un excelente testimonio, y pues un testimonio con pereza no va conforme a la voluntad de Dios. Ya después vienen otras consecuencias como el fracaso. La persona perezosa se va a sentir fracasada o va a ser fracasada básicamente. Y normalmente pues le echa la culpa a diferentes cosas, al Estado, al gobierno. Es que porque no ganó la presidencia fulano de tal, es que por eso es que a mí me toca así, es que esto, que lo otro, todos son culpables menos él. Y ese fracaso va desde a nivel personal, a nivel espiritual, mejor dicho, en todas las áreas. Por ejemplo, un cónyuge pues espera de la otra persona que sea diligente, ¿no? Que formen equipo. Pero esto es como una yunta de bueyes que anteriormente iban, ¿sí?, por un yugo y tenían que trabajar al unísono, ambos esforzándose, porque si no lo hacía, el otro hacía más esfuerzo, ¿sí? El buey que hacía más esfuerzo resultaba cansándose, y eso trae hogares destruidos. También, sabes, algo muy importante es la pereza de buscar a Jesucristo. Si en un hogar no está ese sentir por buscar de Cristo, sino que se dejan ganar por la pereza, también es fuerte. Yo quiero leerles un versículo que me dio mi papá alguna vez, que tuve que viajar al extranjero, que está en Isaías capítulo 40, versículo 30 al 31. Y ese versículo dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Nosotros como seres humanos, les decía, nos cansamos, pero es Dios el que me da esa fuerza, ¿no? Entonces cuando yo pongo mi confianza en el Señor, cuando yo llevo una vida dedicada a Él, cuando yo oro, hemos hablado ya bastante ahorita, de esa forma el espíritu de pereza no se va a poder adueñar de mí. Voy a ser una persona diligente y eso se va a ver reflejado también en las actividades ya más seculares, ¿no? En el trabajo. Bueno, lo importante de la familia, bueno, usted, Freddy y Johanny, que son ya esposos, y ya es la familia, ¿no? Eso es supremamente importante, porque también es la enseñanza que tú le das a los hijos, ¿no?
Entonces, confiemos en el Señor, pongamos nuestra confianza en Él. Hay responsabilidades que tenemos que muchas veces nos dan duro, sí, yo lo reconozco, pero pongamos nuestra confianza en el Señor y sepamos priorizar. Freddy, ¿qué te gustaría dejar de conclusión para las personas? Creo que se puede resumir en tres palabras: reconocer, orar y actuar. ¿Sí? Reconocer, ya lo hemos visto, que somos perezosos, ¿sí? Que nos cuesta hacer algunas cosas o muchas cosas. Orar pidiendo la fortaleza, lo que tú acabas de decir de Dios, porque nuestras fuerzas pues es muy difícil. Se puede, pero se requiere mucho trabajo. Pero el Señor es el que nos esfuerza, ¿sí? Como tú acabas de leer ahí. Y actuar tomando acción, es decir, bueno, a partir de mañana ya me voy a levantar a tal hora o voy a dormir tantas horas al día, ¿sí? Y también esa planeación es súper importante, en ese actuar. Entonces hay que planear las cosas. Si yo tengo una mente olvidadiza, tengo que anotar, puede ser en un papel, en una libreta o en el celular, que es lo que más tenemos a mano. Entonces estar manejando una agenda, un calendario es muy importante, priorizar las actividades. Entonces está lo que es importante, pero lo que es urgente, ¿sí? Ahora, si empezamos a decir, ay, no, qué pereza, eso para mañana, entonces cuando lo empezamos a aplazar, a pasar, entonces eso que no era urgente se va a convertir en algo urgente. Entonces, entre más productivos podamos ser, muchísimo mejor. Así es, muchas gracias, Freddy. Y Johanny, ¿qué te gustaría dar de mensaje final para las personas, para que seamos más diligentes como nos manda el Señor? Sí, claro, mira, pues como dice Freddy, comenzar es orando, pues orar siempre que es la clave de todo. Y crearnos también un hobby. Podemos crearnos un hobby bueno, decir, pues hoy voy a planear el día y decir, pues hoy voy a leer un rato la Biblia a tal hora, por decir, o voy a hacer ejercicios, o voy a compartir con la familia, o hacer cualquier cosa, una cosa que te ayude a salir de la pereza, todo menos ir a la cama. Es decir, no, voy a organizar mi día y va a ser así y así. Creo yo que pues con constancia, disciplina y dedicación, pues uno puede salir adelante y sacar la pereza de su vida. Así es. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por este tiempo que compartimos de este excelente tema. Gracias al Señor porque Él fue hablando por medio de su palabra y bueno, nosotros como instrumentos humanos. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Johanny. Muchas gracias, Freddy, por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Vale, hasta luego. Adiós.